número 3 de la unidad. Como se les dijo en la lección anterior, esta la íbamos a partir en 2 por la cantidad de contenido que abarca la misma y por la dificultad de la temática. Igual, en la tutoría pasada, pues recordar que vamos a aplicar las reglas de la etiqueta, micrófonos apagados, video deshabilitado. Si quieren hacer consulta, activan el micrófono. No veo manitas, entonces permiso para interrumpir de manera inmediata. Vamos a dividir esta tutoría el día de hoy en 2 partes, igual que la vez pasada. Voy a hacer una aclaración de la tarea, que ahí me hicieron consultas. Vamos a revisarla rápidamente, no tan detallada como la vez anterior. Igual vamos a repasar un poquitito la prueba escrita de forma global, para aclarar dudas de lo que están realizando. Y después con los instrumentos que nos quedan, especialmente darle énfasis a la rúbrica y a la lista de cotejo que me tienen que realizar en la tarea de esta unidad. Reitero, trabajamos con permiso para interrumpir. La tarea 3 se les había dicho, y vamos a prestar atención porque ahí hay un error de lectura nada más. Cometieron un error de lectura ahí varios, y lo he visto hasta en el desarrollo de los wikis. Analizar el material bibliográfico que está ahí. Ahí hay un documento que se llama la prueba escrita. Viene todas las generalidades, viene un cuadrito por cada uno de los tipos de ítems, donde les indica claramente qué tiene que contener cada uno de ellos. Entonces, denle una revisadita a ese documento, la prueba escrita. Esa es la base para realizar ese documento. Yo se los doy en forma de resumido, pero hay detallitos que... está la grabación de la tutoría pasada, que ya se les compartió. Igual esta se les entregará el día de mañana a la persona que la sube a YouTube, y inmediatamente se les pasará el video. Lo del wiki, me han puesto varias consultitas. Número 1, puedo subir imágenes, puedo hacer esto. El uso de imágenes, el uso de hacer una portada en con algún tipo de imagen y todo, eso ya es una decisión de grupo. Digamos, yo nada más, vean que inclusive la portada no se califica. Entonces, yo nada más lo que hago es que por formalidad tiene que tener una portada del trabajo. El medio que lo haga no me va a afectar, no va a ser ni superar ni minimizar el esfuerzo de cada uno de ustedes. Entonces, eso no hace falta. Lo recomendable es manejar una paginita por cada uno de los temas. Una paginita para la portada, una página como si fuera un libro, una página para la introducción, una página para las pruebas, para el planeamiento, y una página para cada una de las partes. Pero si alguno ya cometió el detalle, lo hicieron corrido y como grupo lo avalan, eso no me afecta. Si ustedes me hicieron un planeamiento en una sola página, después de la portada, la introducción, hicieron el planeamiento, tiene el mismo valor que alguien que hizo el planeamiento en una página 2. Entonces, eso no afecta. Eso no afecta. Entonces, eso ya son decisiones de grupo y cómo están. Yo no puedo resetear un wiki. Digamos, yo tengo la potestad para hacer los wikis, yo soy el que planifica los wikis, pero si ustedes se equivocan, yo no les puedo eliminar una hoja. Yo no puedo resetear un wiki porque si yo el único wiki que yo tengo es el wiki madre. Entonces tendría que resetear todos a la vez. Entonces salen perjudicados. Entonces, si hay algún errorcillo por ahí que se cometió, eso no afecta. Estamos aprendiendo a usar el wiki. El wiki es una herramienta que se está utilizando hace poquito a nivel de las cátedras. Entonces, estamos aprendiendo a usarlas. Yo lo que voy a enfatizar es, mientras tenga todos los trabajos, volvemos a lo mismo que habíamos hablado en la primera unidad. A veces los niños, los jóvenes hacen un trabajo excelente, pero tenían un manchón de café. Entonces, ¿les vamos a bajar puntos por ese manchón de café a pesar de que el trabajo fue excelente? No, esas son cosas formativas. Entonces, van a revisar, ahí tal vez mi recomendación. 1, tener mucho cuidado. En la parte de observaciones les pondría tener mucho cuidado en la elaboración del wiki, no crear páginas en exceso. Punto. Es una recomendación formativa, eso no les va
a bajar ni restar el valor del trabajo. Si el trabajo está excelente, está excelente. Eso no hay ningún problema. Con respecto a la siguiente parte, entonces realizábamos, dice, la portada, una introducción al tema de una página en la que reflexione sobre la importancia de aplicar instrumentos de evaluación técnicamente bien elaborados en los salones de clase y su importancia para recopilar información. Número 8, deben citar, presentar 2 citas bibliográficas en esa introducción. Luego van a hacer para un colegio modalidad diurna de 3 a 5 estrategias de mediación o actividades. Una de ellas que sea grupal en la asignatura de estudios sociales sobre esa unidad temática. Sobre esa unidad temática. Aquí ya están los criterios de evaluación, las estrategias de mediación. A usted ahí me crean las 5 estrategias. Podría ser una de la típica actividad diagnóstica, 3 actividades de desarrollo y la actividad de cierre. Eligen entre las actividades de desarrollo y la de cierre, pues una que sea de carácter grupal. Y en la columna serían los indicadores que van a utilizar en los instrumentos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Disculpe, profesor, tengo una duda. Mira, es que he estado utilizando la herramienta del wiki, la que está en la plataforma digital, pero me surge la duda de cómo insertar tablas, porque al ser un cuadrito de Word muy minimizado, el que permite editar, no veo como la opción de editar, de insertar tablas. ¿Esto para la tabla de especificaciones del examen o para los criterios Copiar y de pegar. medición? Entonces Pueden, trabajaría. hacer, pueden Ajá, hacerlo contame. en Word, copiar y pegar. Ah, bueno, perfecto, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Una vez planteadas las estrategias de mediación, construyan 3 instrumentos. Para el primer instrumento, dirigen una de las actividades, construyen una escala numérica para una coevaluación. O sea, evaluación entre pares, entre compañeros, que sean la parte administrativa, el aprendizaje esperado, los criterios valorativos, perdón, las instrucciones, el aprendizaje esperado, porque todo instrumento tiene encabezado, objetivo o aprendizaje esperado, las indicaciones para cómo se debe llenar y el llenado. Eso lo vamos a ver ahí. El llenado va a establecer 3 criterios valorativos para valorar ese proceso de construcción de conocimiento. Esta es de la primera actividad, eligen una de las 5 actividades. Para otra actividad, van a construir una lista de cotejo para una autoevaluación. Yo se las recomendaría para la actividad de inicio, la actividad diagnóstica, porque como no genera mucho aspecto evaluativo y es de carácter 100% formativo, yo podría hacerla, y es muy sencilla, la lista de cotejo para una autoevaluación. Yo lo haría, pero ya es criterio de ustedes si lo quieren hacer en la de desarrollo o en las de cierre. Entonces ahí ustedes igual, todo instrumento, parte administrativa, instrucciones de cómo se llena el aprendizaje esperado, los indicadores dicotómicos, solo sí o no. Luego venía esta tabla de especificaciones, que ya la habíamos explicado y vimos varios ejemplos la vez pasada. Ahorita vemos en el ejemplo que se había hecho cómo podría llenarse. Una vez calculados los puntos correspondientes a cada aprendizaje, esto se distribuye conforme a los tipos de ítems. Ya le estamos dando que la prueba tiene que tener parte administrativa, instrucciones generales, parte técnica, que eran los tipos de ítems, que eran selección de respuesta, correspondencia, respuesta corta, respuesta restringida. Ahí les daba la cantidad de puntos. Ahí les daba las instrucciones, la cantidad de puntos. Entonces decía, selección de respuesta, 10 puntos, 10 ítems de 1 punto. Correspondencia, un ítem de 5 puntos. Respuesta corta, 5 ítems de 1 punto. Respuesta restringida,
2 ítems de 2 y 3 puntos respectivamente. Ahí me hicieron una preguntita y entonces ahí hubo un error de lectura que a todos nos puede pasar. Ahí decía, no me calza los puntajes. ¿Por qué? Porque tal vez leímos ahí en respuesta restringida de forma incorrecta cuando dice 2 ítems de 2 y 3 puntos respectivamente, omitimos el respectivamente. Entonces estaban pensando, son 2 ítems de 2 y 2 ítems de 3. Pero el respectivamente, esa palabra respectivamente significa que solo hay que hacer una preguntita que va a valer 2 puntos y una preguntita que vale 3. Entonces, si recapitulamos, según las instrucciones de la plataforma, selección de respuesta, 10 puntos. Correspondencia, 5 puntos. Respuesta corta, 5 puntos. Respuesta restringida, 5 puntos. Para esos 25 puntos que están ahí. Entonces, la distribución está bien. 10 puntos de selección de respuesta pueden ser 5 y 5 del primer tema y segundo tema, 5 de cada uno. Puede ser 8 del primer tema, 2 del segundo. O puede ser los 10 puntos del primer tema. Todo depende de la cantidad de puntos que me vaya a demarcar esa tabla de especificaciones. Vimos el concepto, vimos que es una prueba. No me voy a detener en eso porque era la parte conceptual. Vimos esta tabla de especificaciones, vimos qué significaba cada uno de los elementos, vimos un ejemplo. Vean que el primero era de cómo, aquí lo que detallábamos era cómo especificamos cada uno, que yo les decía que yo lo que utilizaba era puntos de forma específica. Acá. En la construcción vimos que habían 2 tipos de ítems, que eran los de respuesta abierta y los de respuesta cerrada. Voy a devolverme un toquecito, regálame un segundo. Acá lo único que tenemos que tener cuidado en esta tabla de especificaciones, reitero, selección de respuesta. Si es del primer objetivo, entonces ponemos 10 y entre paréntesis 1. 10 preguntas de un punto. El paréntesis indica cuánto vale cada uno. En la primera tutoría pueden revisar esa parte. La parte administrativa era el cuadrito específico donde establecíamos qué eran los datos del centro educativo, el valor de la prueba y demás. Colegio Ingeniero Abel Cruz, Oriamuno Cartago, primera prueba escrita, 10º año, asignatura, tiempo, valor porcentual, cuánto valen puntos. El valor porcentual ustedes lo determinan, valor en puntos tiene que ir ahí 25. Puntos obtenidos, porcentaje obtenido, la calificación, el nombre del estudiante. Eso sería lo principal, nombre del docente, perdón, lo principal que debe abarcar la parte administrativa. Ustedes inventan el centro educativo, primera o segunda prueba escrita de estudios sociales, 7º año, tiempo 80 minutos, porque recuerden que el máximo que podemos ejercer en una prueba es 80 minutos. El valor porcentual ustedes lo determinan, pueden ponerle 20, pueden ponerle 10 si gustan, no afecta. Valor total son 25 puntos según la tabla de especificaciones que se les proporcionó, puntos obtenidos, porcentaje obtenido y calificación. Eso queda para el llenado como el nombre del estudiante. Y nombre del docente, ustedes eligen cualquiera de los miembros del grupo que vaya a tener el nombre ahí. Nada más es por aspectos generales. La siguiente parte eran las instrucciones, que son tipos generales, que debían ser claras, de vocabulario comprensible para los estudiantes, para que ellos digan, es que nunca entendí. Entonces, un ejemplo era, lea detenidamente la prueba, dispone de 15 minutos para aclarar dudas, el examen se responde con lapicero azul o negro, evite el uso de lápiz porque eso ya les hace no tener reclamos, el estudiante puede borrar. También podemos poner ahí, evite el uso de corrector. Las respuestas deben hacerse en el mismo examen, no se utilizan hojas adicionales.
El examen cuenta con 3 tipos de ítems, en este caso sería 4 y ustedes anotan los 4 que eran selección de respuesta, correspondencia, respuesta corta y respuesta restringida. Siga las instrucciones que indica cada ítem y dispone de los 80 minutos para realizarla. Esas instrucciones se copian a como ustedes gusten. Los ítems, teníamos que realizar ítems de selección de respuesta. Recuerden que habían 2 tipos de ítems de selección de respuesta, que era selección simple y selección de contexto. ¿Cuál era la diferencia entre ambas? La selección simple era nada más la pregunta 1 tiene solo una respuesta, la pregunta 2 tiene respuesta, la pregunta 3 tiene respuesta. La selección de contexto era, yo les ponía un texto, por ejemplo, para que fuera analizado y con base a ese texto le puedo hacer 3 preguntas al estudiante, dependiendo de. Entonces, 3 o 2 preguntas. Cuando excedo más de una pregunta según el recuadro que se les está presentando, entonces ahí se le llama selección de contexto. Las 2 son válidas para que ustedes las hagan, selección simple o selección de contexto. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Yo les recomendé que buscaran un librito o una información ahí en internet acerca de los temas que ustedes están presentando para que ustedes tengan ahí una fórmula base para realizar eso. Entonces, esta era selección de respuesta. Son aquellos a los cuales el estudiante tenía que elegir una respuesta entre varias opciones. ¿Cuántas tienen que haber? 3. Puedo hacerla en forma directa, la pregunta directa. Yo les dije, a mí me gusta mucho trabajar. Cuando yo era docente, trabajaba mucho lo que es la pregunta directa, porque era más fácil y más comprensible para el estudiante, pero pueden hacerlo como párrafo incompleto, pueden buscar un párrafo y preguntar de qué se trata. En este caso, recuerden que el primer punto que yo voy a evaluar, lo primero que yo les voy a ver en esa selección de respuesta es la instrucción general. Entonces, de primero ya tengo que tener pensado si lo de ahí abajo, yo lo voy a hacer que marquen la X en el paréntesis o en la letra. Entonces, digamos, aquí vemos un ejemplo de paréntesis. A continuación se le presentan varios ítems. Lea detenidamente cada uno de ellos y escriba una X dentro del paréntesis que antecede a la respuesta correcta. Esa instrucción general es importante porque es lo que el estudiante va a hacer. Entonces, primera parte, selección de respuesta. Aquí sean de contexto o selección simple, no hay que especificarlas, solo primera parte, selección de respuesta. Entonces, lea detenidamente cada uno de los siguientes enunciados y escriba una X dentro del paréntesis que antecede la respuesta correcta. O escriba una X sobre la letra que antecede la respuesta correcta. Aquí se les está brindando un cuadrito. Esa es la base del enunciado. Entonces, ítem número 1. 1. Lea la siguiente información relacionada con un cuidado del proceso digestivo. Ya en el cuadro meto la información. La pregunta que me va a dar la respuesta es ¿a cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Y ahí vienen las 3 opciones. ¿Cómo las acomodábamos? A mí me gustaba por tamaño, de la más grande a la más pequeña. Eso es lo que me gustaba realizar porque se ve un poquitito más ordenadito, como en este caso. Entonces, ¿a cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Y yo podría preguntar, ¿el texto anterior hace mención del cuidado del proceso digestivo denominado? Y ahí están las 3. ¿Qué no podíamos utilizar ahí? El cuidado del proceso digestivo que hace referencia al cuadro anterior es el siguiente. Siguiente no se utiliza. Reitero, opción 1. ¿A cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Forma de pregunta, forma de enunciado. El cuidado del proceso digestivo que hace referencia al texto anterior corresponde a, y ahí están las 3 opciones. Recuerden, solo hacemos 3 opciones, no hacemos 4. La selección simple, ya sabemos,
va solo un ítem por una respuesta, la selección de contexto, varios ítems para una. Otro ejemplo. Lea la siguiente información relacionada con el vocabulario básico ortográfico en la producción textual oral y escrita. Vienen ahí una serie de palabras. ¿A cuál definición hace referencia las palabras destacadas en el cuadro anterior? En forma de enunciado, las palabras del cuadro anterior hacen referencia a la definición de opción A, sinónimo, opción B, antónimo, opción C, parónimo. Instrucción general, si yo voy a utilizar letras. Primera parte, selección de respuesta. Escriba una X. Lea detenidamente los siguientes enunciados y escriba una X sobre la letra que antecede la respuesta correcta. Un punto cada acierto. Interesante ponerle siempre un punto cada acierto. Características que teníamos que tener. Yo no puedo poner aquí, esto es temática de dominio normal porque son se vio totalmente en el colegio y siempre se sigue repasando. No puedo poner aquí A, sinónimo, B, palabra, C, granja, porque no tiene nada que ver. Si estamos viendo que la respuesta van a ser sinónimos, entonces tengo que ver términos que se hayan visto cuando hemos utilizado el sinónimo. Sinónimo, antónimo, parónimo, homónimo, por ejemplo. Son las respuestas, las opciones de respuesta que yo le podría poner ahí. No les puedo poner sinónimo, aguda, grave, porque no tiene nada que ver el acento con el tipo de palabra. Para tener mucho cuidado. En estudios sociales, yo no puedo poner el tipo de clima que se desarrolla en la provincia de Guanacaste es A, seco, B, paralelos y C, meridianos, porque no son la misma temática. Entonces, tengan mucho cuidado con las temáticas. ¿Cuál es una característica de la primera etapa de conquista? A, bordearon solo la costa nacional. B, ingresaron a la costa nacional y se adentraron a los territorios costarricenses. C, fundaron varias ciudades en el pueblo costarricense. Entonces, obviamente, ahí podemos hacerlo también con base a características, siempre y cuando todo sea bajo la misma temática. La de contexto, entonces les decía, tengo un cuadrito y yo aclaro. A partir de la situación descrita, responda a las preguntas cuáles. Si ya habíamos hecho de selección simple la 1 y la 2, este sería el ítem 3. A partir de la situación descrita, les responda a las preguntas A, B y C. Valor 3 puntos. Este sería el ítem 3. Hago el texto y pongo las 3 preguntitas que yo necesite hacer acerca de ese cuadro. Esa es la parte de selección única. Vamos con tarea. ¿Dudas de selección única? Solo de selección única, que es la que estamos. Ok, muchachos, avanzo entonces a la siguiente. Correspondencia. Hace muchos años la llamábamos apareamiento o en otra época la llamábamos en épocas escolares asocie. La correspondencia son 2 columnas. Entonces, consiste en la presentación de 2 columnas. Es importante y lo que yo les dije que les evaluaba eran 3 cositas. Primero, en la instrucción general tenía que especificarme, 1, qué contiene cada columna. 2, qué debe hacer el estudiante. 3, ¿se repiten o no se repiten? Y una posible opción 4, pues el puntaje total, 1 punto cada acierto. Valor 5 puntos, 1 punto cada acierto, de acuerdo a lo que me tienen que poner en la tarea. Entonces, segunda parte, correspondencia. A continuación se le presentan 2 columnas. Primera parte, describir lo de las columnas, ¿verdad? A continuación se le presentan 2 columnas. En la columna A aparecen características de las
formas de las regiones socioeconómicas costarricenses. Y en la columna B, coma, vocativo, coma, las regiones socioeconómicas de Costa Rica. Y ahí describí que tengo primera parte, perfecta. Segunda parte de esa instrucción. ¿Qué debe hacer el estudiante? Yo siempre las amplío un poquitito más. Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo dentro del paréntesis el número que relaciona cada característica con su región socioeconómica respectiva. Ya le indiqué al estudiante, dentro del paréntesis va la letra o el número, según lo que yo le haya puesto la indicación, que él va a anotar ahí. Pero yo puse 10 características y puse 5 regiones. Entonces el estudiante me podría poner A, B, C, D, E y dejarme 5 en blanco. Entonces falta una tercera parte de esa instrucción, que sería: las respuestas pueden utilizarse una, ninguna, una, varias o ninguna vez. Una, varias o ninguna vez. Entonces ahí sí ya le da pie al estudiante de que todo se llena. Inclusive yo, para ser más claro y para no perder luchas que a veces se nos presentan, les podría poner ahí: las respuestas de la columna B se pueden utilizar una, varias o ninguna vez. No sobran paréntesis. Entonces yo ya le estoy indicando: hey, muchacho, tienes que llenar todas. Valor, en el caso de la tarea que tienen que realizar, valor 5 puntos. 1 punto cada acierto. ¿Ok? ¿Dudas de la correspondencia? Igual, recuerden que si la columna A, todos son características, en la columna B van las regiones socioeconómicas. En la columna B van las respuestas, ¿verdad? Si en la columna A hablo de instrumentos del clima, en la columna B tienen que ir los instrumentos. Recuerden, yo no puedo poner en la columna A instrumento para medir el viento. Se los dije en la tutoría pasada. Instrucciones para medir la velocidad del viento. Número 2, clima tipo de clima que predomina en la región guanacasteca. Número 3, región socioeconómica que abarca el centro del país. Número 4, valor cívico que se desarrolla en estudios sociales. Porque entonces en la columna B, ¿cómo se va a equivocar el estudiante poner que el instrumento para medir la velocidad del viento era la región central? Entonces, siempre es coger un tema específico para realizar este ítem. En selección única, yo puedo tomar en selección única, en respuesta restringida para efectos de la tarea, en respuesta corta, yo puedo tomar de los 2 temas para montar esas partes. ¿Por qué? Porque la selección única no tiene que estar interrelacionada. Pueden ser, les dije, 5 preguntas del tema 1, 5 preguntas del tema 2. Pero yo no puedo venir con 3 puntos de el tema 1 para una correspondencia y los otros 2 puntos del tema 2, porque no, a pesar de ser la misma temática general, no me va a generar confusión. La idea de esto es generar confusión. Yo no voy a poner en ciencias opción 1, vagina, opción 2, tomate, opción 3, cerdo, y en la columna B las respuestas serían órgano del sistema reproductor femenino, animal o vertebrado y planta alimenticia, porque no se relacionan en la misma temática y reitero, no va a generar confusión. La idea de un examen es que el estudiante tenga que analizar y tenga que pensar sus respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta de la correspondencia para efectos de tarea?
Ok, vamos con el 3. Identificación. Profesor, Dime. disculpe, hay como un límite de características que uno ponga en la columna A, digamos. Otra vez, perdón. Que si hay como un límite de características que uno debe poner como en la columna A, Eh, características a asociar, digamos. ok, muy bien. El límite de puntaje que debe tener el ítem de correspondencia y el de identificación no sobrepasan 10 puntos. No pueden, o sea, no podemos pasarnos de 10 características en un ítem de correspondencia y en el de identificación. Para efectos de la tarea, se les pidió un ítem de 5 puntos, entonces no pueden pasar de 5 respuestas en la columna A. Para que tengan cuidado, solo 5 en la columna B con 5 paréntesis y en la B, en la A, perdón, y en la B dependería de si son directas 5 versus 5 o que se van a repetir, depende ahí eso ya de cada uno. Pero son 5 puntitos para efectos de tarea y para un examen normal, máximo 10. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Identificación consiste en la presentación de un dibujo. Esto es muy interesante. Los ítems de identificación no lo vimos la semana pasada porque les quería reforzar solo la tarea, lo vamos a ver globalmente. Identificación tenemos que aprender a que los estudiantes tienen que aprender del todo a las partes. En español, ¿cuál es el todo? Un texto. En sociales, ¿cuál es el todo? Un dibujo, por ejemplo, pero que sea parte de, yo no puedo poner, por ejemplo, máquinas simples en ciencias, ponerles el dibujo de una palanca, y abajo el dibujo de otra máquina simple, una polea, no tiene sentido. Pero si yo les pongo el dibujo de un patio de la casa donde están distribuidas entre varios objetos, varios de esas máquinas simples, ahí sí se define identificación. Entonces, tener siempre presente que es del todas las partes. Este es un ejemplo. ¿Cuál es el todo? El sistema endocrino. ¿Cuál es el todo? ¿Qué hacen los estudiantes? Identificar si están señaladas cada una de las glándulas del sistema endocrino. Eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el detalle? Que el estudiante observa que esas glándulas pertenecen a algo mayor, que en este caso es el sistema endocrino. Esa es la idea de un identifique. Yo no les puedo poner allá en la esquina como tipo apareamiento o correspondencia, y nada más que lo asocien, porque eso sería un apareamiento, una correspondencia. Entonces, el todo significa eso. En español se utilizan textos. En estudios sociales muchas veces cometemos el error de utilizar el mapa. El mapa mudo no se utiliza en un examen de estudios sociales. No es recomendable utilizar un mapa mudo en estudios sociales, a excepción que les demos el mapa, la posibilidad de utilizar el mapa corriente como guía, el uso del mapa a través del mismo mapa político de Costa Rica, físico-político de Costa Rica. De aquí, igual, cuando utilizo un identifique, vamos a jugar igual que en la correspondencia. Lo mismo. Instrucciones bien claras. Presentación del instrumento. A continuación, se le presenta la figura del sistema endocrino. ¿Qué debe hacer? Para que identifique en él las glándulas que pertenecen al mismo, escribiendo el nombre en la línea correspondiente al número que se señala. Valor 5 puntos, un punto cada acierto. Esa es la parte de un identifique. En respuesta corta, que eran las preguntas directas, que no pueden exceder 5 puntos, no pueden excederse de 5 puntos, y tenía la característica de que lo que la diferenciaba de respuesta restringida es número 1, que es una pregunta más directa, y número 2, que utilizábamos las palabras mencione, cite, escriba, defina, identifique, enumere, equilibre en la parte de química, cuando equilibrábamos fórmulas, o con preguntas directas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, cuánto, cuál, cuáles? ¿Dónde, por qué? Punto.
Estas las características de los ítems de respuesta corta. Tiene que ser una línea, no exceder por pregunta 5 puntos. Yo no puedo decir, escriba 6 problemas de la región Brunca, porque el máximo es 5. Un punto siempre cada acierto. Un punto cada acierto. Yo no puedo poner, escriba 3 problemas de la región Brunca, valor 5 puntos. ¿Por qué? Porque ¿cuál vale 1,5? Calculando sería 1,5, 1,5 y otra 2 para que valga 5 puntos. ¿Cuál va a valer 1,5? ¿Cuál va a valer 1,5? ¿Y cuál va a valer 2? Número 1. Y número 2, recuerden que los puntos eran exactos, no se podría parcializar. Yo no puedo darle medio punto a un estudiante. Le doy 1, le doy 0, le doy 0, 1, 2, 3, pero nunca 1,5, 2,5, 3,5. En esta nada más tener cuidado con lo que estamos utilizando. No pasarnos. Número 1, ejemplo. El cuerpo humano estaba sometido a una regeneración continua. Sin esta no existiría la vida humana. Pregunta, escriba 2 acciones que contribuyan a la regeneración de tejidos y a la salud integral del cuerpo humano. Vean que si yo quito el cuadro, hasta la misma pregunta me queda clara. Entonces, tercera parte. Respuesta corta. Lea detenidamente cada enunciado y responda según lo que se le solicita. Valor 5 puntos, 1 punto cada acierto. Número 1. Escriba una característica de la región Brunca. Número 2. Mencione 2 productos agrícolas que se cultivan en la región Huetar Norte. Número 3. Cite 5 ríos de la vertiente Caribe. Número 4. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Número 5. ¿Cuándo? Efemérides no se evalúan, perdón. ¿Cuál es una característica de del clima tropical muy húmedo? Punto. Esos serían ejemplos de esto. Para efectos de tarea, me tenían que hacer 5 preguntitas de 1 punto. Entonces, buscan la temática, 5 preguntitas directas. Puede ser utilizando un cuadro y haciendo la pregunta directa. Y si el cuadro yo lo quito y puedo responder la pregunta, el cuadro es innecesario. Utilizar, cite, mencione, anote, escriba, o cuál, qué, dónde, por qué. Yo podía anotar una característica de San José es no, porque eso me da libertad de responder cualquier adjetivo. Repito, la capital de Costa Rica es, yo tengo totalmente noción de que ustedes me querían que yo respondiera San José, pero yo respondí, la capital de Costa Rica es contaminada. Entonces, la respuesta está correcta, porque el contexto que lo tomé y es una realidad, está contaminada. Entonces, ese punto se los puede apelar cualquier persona. Entonces, por eso no se utiliza es o está. La capital de Costa Rica está sucia. Correcto. La capital de Costa Rica está bonita. Correcto. La capital de Costa Rica es hermosa. Correcto. Entonces, nunca finalizo un ítem de respuesta corta con es, con los verbos ser o estar. La capital de Costa Rica fue lo que ustedes esperaban, Cartago. La primera capital de Costa Rica fue Cartago. La primera capital de Costa Rica fue desterrada. La primera capital de Costa Rica fue perdida. La primera capital de Costa Rica fue fea.
La primera capital de Costa Rica fue Vieja. Pero respuestas correctas. Entonces, el fue, los verbos ser o estar no se utilizan en este tipo de ítems. ¿Preguntas de este tipo de ítems? ¿Han tenido algún problema con? Avanzamos entonces. De chiquillos más cargas entonces. Quiero 100 en ese examen. Respuesta restringida. Recuerden que utilizo el explique, justifique, argumente, compare, contraste. Espero un proceso más de redacción por parte del estudiante. Entonces, aquí ustedes me tienen que hacer una pregunta de 2 puntos y una pregunta de 3 puntos. Instrucciones, cuarta parte. Respuesta restringida. Lea detalladamente el enunciado los enunciados que se le presentan y responda en forma correcta según lo que se solicita. Valor 5 puntos. Número 1. Explique 2 características del clima tropical húmedo. 2 puntos. Explique, vamos a ver, justifique una solución ante el problema de vías de comunicación de la región Brunca. 3 puntos. ¿Estamos bien? Profesor, tengo una Sí. duda general con el tema del examen, específicamente con el contenido que tiene que ver con el objetivo 7.1 y 7.2, si no me equivoco. Todo ese contenido teórico uno lo tiene que referenciar bibliográficamente al final, digamos, los temas que uno utiliza en el examen contable. No. No tienen que referenciármelo. Igual, si gustaran y quieren ponerme ahí el link de donde lo sacaron, reitero, eso no hay ningún problema. Ustedes están copiando un link y no tienen que hacer una referencia bibliográfica por el link que están utilizando para hacer la fuente del examen. Si ustedes me lo quieren aportar para yo ver la temática y ver qué tan relacionada está, pues perfecto. Si no, igual yo ahí nada más lo que voy a analizar son problemas de construcción que siempre los vamos a anotar. Son problemas de construcción. Ustedes utilizaron ahí un es. Ustedes utilizaron ahí tal cosa. Es más que todo. Los problemas de un examen, para que lo tengan presente, es que los estudiantes obviamente tienen que estar toda la información en el cuaderno que ustedes presentaron. Esos son los problemas que enfrentamos nosotros en las escuelas y colegios. Pero los otros problemas, y el más grave, es una pésima construcción. Reitero, los exámenes bonitos, los exámenes hermosos y bonitos, uno se imagina, obviamente, cuando los lee el comité de evaluación o los lee dirección, pues es ahí donde uno se pone a sufrir después un montón de cosas que uno encuentra. Pero los problemas generales que encontramos son de construcción. Que una palabra no iba, que no estaba relacionado el contenido, que las opciones no iba, daba opciones o respuestas evidentes. Me ponía una estudiante hace como 3 cuatrimestres que di este curso, me ponía una estudiante, era un tema muy fácil, pero por ejemplo, me ponían en otra materia, fue en primaria, me ponía un problema, una forma de ahorrar energía era opción A, no encender, apagar las luces cuando no se están utilizando. Opción B, encender los 4 discos de la cocina, pero solo estoy utilizando una olla. Entonces, son respuestas ilógicas, son opciones que uno dice, el estudiante no se va a confundir ahí. Entonces, encender el microondas, utilizar el microondas sin ningún producto adentro. Entonces, si estamos hablando de ahorro de energía, pues obviamente solo una era la lógica. Entonces, reitero, los problemas aquí que yo les voy a encontrar no es tanto de contenido, sino es de construcción, que es la idea de aprender, para que lo tengan presente.
La temática no me interesa tanto, sino lo que yo les voy a evaluar es problemas de construcción, los detallitos que se les pasaron. Puntajes. Perfecto, profesor. Gracias. Puntajes. Chiquillos, para todos, puntajes me fallan muchos. Les he dicho un punto. Vean que hace un rato les dije, justifiquen con una razón, una solución para los problemas de comunicación de la región Brunca, valor 3 puntos. Y nadie me dijo nada. Y nadie me dijo nada. Les dije, justifique una razón y al final les digo, vale 3 puntos. Entonces les recuerdo, ¿cuánto evalúo? Una razón, 1 punto. 2 razones, 2 puntos. Explico 3 características, 3 puntos. Tengan cuidado con eso porque son los errores que más me faltan. No me pueden poner ahí. Primera pregunta, explique el concepto de hábitat. 2 puntos. Porque si es un concepto, ¿por qué 2 puntos? Entonces, reitero, tengan mucho cuidado. ¿Cuánto pregunto? Es lo que valo. ¿Cuánto pido? Es lo que vale ese ítem. Producción escrita se utiliza más que todo en español, pero aquí podría ser un ensayo o una disertación ahí sumamente corta. La característica de estas que tienen que tener una escala para yo calificar cada uno de esos indicadores. Entonces, en esto no me voy a detener mucho, pero más adelante vamos a ver. Resolución de ejercicios es matemático, operaciones fundamentales. Resolución de problemas, lineamientos técnicos, debe ser totalmente claro. Profe, Dime. sí, es que no, con lo que usted estaba diciendo anteriormente, digamos, si yo pongo una pregunta, escribo una pregunta, tiene que ir, digamos, y yo solicito nada más una respuesta, es 1 punto. Y más bien yo tenía una pregunta con eso, porque yo y la compañera estamos haciendo como el examen, pues, en grupo, pero cada uno, pues, le tocó ciertas partes y yo le estoy ayudando con el examen. Y estábamos viendo y yo tengo esa duda, porque habíamos puesto en respuesta corta una pregunta que valía 1 punto, pero la compañera puso 3 respuestas. Y Ejemplo. viendo a lo que Un ya, ejemplo ya se cualquiera lo de la digo. vida cotidiana, así para que sea fácil. No, no tiene que ser con la temática. No, digamos, como por ejemplo, es que aquí lo tengo, como por ejemplo, escriba aquí, cite el nombre de 2 elementos que utilizan los homínidos para hacer herramientas de caza. Ajá. Y yo tengo, ajá, y entonces da 2 opciones. Ahí serían 2 puntos. Es Ok, así. muy bien. Le devuelvo Ajá, y muy bien, analicémoslo si usted misma me va a responder. bueno. Ok, ¿qué pasa si yo pongo piedra y papel? Piedra Sí, y o sea, papel. está bueno, estaría bueno. No, no, papel no, no, no estaría bueno, Ok, muy pero bien. Tengo no, papel no estaría bueno, bueno. tengo papel malo y tengo piedra bueno. ¿Cuánto punto me va a dar? Ajá, 1 punto. Pero si vale 1 punto, entonces ¿de qué servía papel? Claro, tiene toda la razón. Ok. Ven eso, digamos, lo que yo pido es lo que vale. Porque si yo le pido, ok, aquí entramos en una disyuntiva y eso es lo bueno de que me externen estas dudas y es perfecta su pregunta. Y a veces pasa al revés. Este, si el estudiante respondió mal una, mal y buena otra, ¿cuál le tomo para la respuesta? ¿La buena o la mala? Y muchas veces hasta los chiquillos hacen trampa y ponen 2. Digamos, esta es porque aquí el error lo cometió usted como profe. Usted como profe porque me pidió 2 cosas y valía 1 punto, entonces yo puedo batear y de ahí yo me pegué el punto porque respondí una buena. Respondí una buena. No es culpa mía que usted me haya puesto 2. Pero lo correcto es, si es un punto, es solo una cosa. Escriba un material, punto. Escriba un material. Ahora, se las devuelvo al revés. Imagínense qué injusto sería para un estudiante si lo hago al revés. Escriba 2, perdón.
Escriba 2 materiales que utilizaban para hacer herramientas. Escriban 2 materiales que utilizaban. Valor 5 puntos. Y el estudiante me la dejó en blanco. ¿Por qué si me falló 2 cositas? ¿Por qué lo castigo con 5 puntos? Entonces, es ahí la ciencia de lo que pido, lo que puntúa. Pido una cosa, 1 punto. Pido 2 cosas, 2 puntos. Pido 3 cosas, 3 puntos. Por eso la parte de cuantificar en un examen, tanto en respuesta restringida como en respuesta restringida y en respuesta corta, es sumamente importante. Sí. Y profe, entonces, y ya, o sea, sí, entendí muy bien esa parte. Y ahora, en base a lo que dicen las indicaciones, porque también tengo esa duda. Así, no, duda no es como para aclarar. Que dicen que la respuesta corta tiene que ser de cinco ítems y 1 punto. O sea, Ajá. por pregunta tiene que nada más tener una respuesta. Correcto, porque Así. solo son 5 ítems de 1 punto. Tomen 1 punto es igual a una respuesta. Cambien punto por respuesta. 5 preguntas de una respuesta. Si yo les pido, vamos con el desarrollo, un ítem, decía, un ítem en el respuesta restringida, tienen que hacerme un ítem de 2 y un ítem de 3 puntos. Cambien puntos por respuestas. Un ítem de 2 respuestas, un ítem de 3 respuestas. Cambien Sí. mentalmente la palabra punto por respuesta. Ok, no, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. En el estudio de casos, en resolución de problemas, igual puede ser a base de un texto general, una situación que está pasando como en tipo estudio de casos. Como un tipo de estudio de casos. Yo le presento un caso al estudiante, le presento un texto y con base a él yo lo empiezo a construir o a hacer algo. Entonces aquí se les presenta el dilema de María, que es un caso que se está presentando ahí y yo le hago una serie de preguntas. Esto en sociales es aplicable. Pueden utilizarlo en algún tema específico. Para la prueba que tenemos que realizar, no. Pero para pero para otros temas en un futuro sí. Igual lo importante, una rúbrica para calificar, pero rúbricas no me detengo porque las vamos a ver dentro de un ratito cuando estemos casi finalizando la tutoría. Un segundito, ¿por qué? Ok, prueba oral. Las siguientes las vamos a mencionar porque no son de nuestro uso. La prueba oral, como tipo de prueba, es la que se utiliza específicamente en idiomas. Esta es una prueba que se utiliza para idiomas. A veces decimos, vamos a hacer una prueba porque tiene una adecuación curricular. Eso no aplica. Las pruebas son para medir expresión oral. Entonces se utilizan a nuestro nivel a través de los idiomas. Ventajas, no limita espacios, permite ver la profundización del estudiante, cómo responde, cuáles son sus formas de hacerlo, no se limita por el olvido, porque se construye en el mismo momento y se califica de inmediato, es fácil de calificar, de una vez ya tengo la nota especificada. Desventajas, el estudiante puede manifestar que se sintió nervioso, requiere de espacio adecuado, lejos de ruidos, de distractores, es tediosa para realizar, para calificar es ventajosa, para realizar es tediosa porque es 1 por 1. El vocabulario es limitado por el estudiante y para que el padre de familia pueda apelar, y muchas veces esa es la complicación y por eso se eliminó de las otras materias, pues es porque se puede solicitar grabación. Recomendaciones al realizar una prueba de tipo oral. Informar en el tiempo. ¿Se fue la pantalla? ¿Están viendo? Estamos viendo, muchachos. No, bueno, se quitó la pantalla. Antes sí, ahorita no. Sí, no se ve, profesor. Pues se acaba de ver, como hace un ratito se fue la luz, entonces el internet estaba fatal. Pueden tomar agua, pueden dar un estiramiento mientras tanto. Ya continuamos.
Tomemos una pausita de unos minutitos para que me dé tiempo. Reitero, si tienen que tomar agua o algo por el estilo, mientras. Observamos, ahora sí. Chiquillos, ¿escuchan? Sí, profe. Ok, muy bien. Entre las recomendaciones para una prueba oral, reitero, solo para idiomas, informar con tiempo anticipado, realizar preguntas que sean coherentes, utilizar vocabulario que sea adecuado para el estudiante, identificar el tiempo que debe para utilizar para responder, brindar pistas durante la ejecución en el caso de que lo vemos dudando, titubeando, y ser objetivo tanto en la construcción como en ello. Crear una tabla de valoración. La prueba de ejecución se utiliza en asignaturas que son más que todo de tipo artístico, educación musical, artes plásticas, artes industriales, educación para el hogar, educación física, que requieren valorar la parte práctica. Esta se caracteriza porque puede realizarse de manera individual o puede ser grupal. En esta es la prueba donde no se hace tabla de especificaciones. Como mide habilidades de manuales más que todo, o motoras, nos vamos a ir a medir más que todo objetivos psicomotores. Durante su ejecución se requiere mucho de la observación por parte del docente para ver la guía. Muchas veces la utilizamos en procesos, tal vez en talleres agroindustriales, talleres en colegios técnicos, pero a nivel de estudios sociales no se utiliza este tipo de pruebas. Ventajas: permite retomar la metodología, el aprendizaje significativo, se ve el hacer, entonces es el dominio o la incorporación del aprendizaje en su vida cotidiana. Muchas veces genera producciones creativas, más que todo, por ejemplo, en artes plásticas. Requiere una inversión económica porque se requieren materiales y requiere mucho tiempo para ello. Tiene un encabezado, como todas, con las mismas características, tiene instrucciones generales, pero aquí las indicaciones tienen que ser generales y especificar el punto que se utiliza. Les estoy mostrando ahí brevemente un ejemplo de informática educativa o formación tecnológica hoy en día. Entonces, es lo que tiene que hacer el estudiante. Igual, tenemos que valorar en una prueba de ejecución, esta es más que todo para conocimiento,
el puntaje que se le da. Lo que pido, entonces es lo que vale el puntaje. Entonces vean que la instrucción dice, indicaciones, ingrese a su PC con la contraseña asignada. Ingreso, primera parte, ingreso a la PC y entonces el estudiante tiene que encender la PC. ¿Por qué un punto? Porque es, ¿la logró encender? No la logró encender. Opciones de respuesta, solo una, encenderla, no encenderla. Un punto la encendió, 0 puntos no la encendió. Ingresó con la clave y contraseña, lo mismo. ¿Qué opciones tenía el estudiante? ¿Logró ingresar o no logró ingresar? Logró ingresar, 1 punto. No logró ingresar, 0 puntos. Les pedimos una presentación de PowerPoint que contaba con 10 diapositivas. ¿Tenía las 10 diapositivas? No tenía las 10 diapositivas. 1 punto, 0 puntos. Aquí ya sí ingresamos porque no podíamos poner ahí 10 puntos y 1 punto por diapositiva, porque cada una de las cosas que contenía las diapositivas, entonces ahí se valoraba de distinta forma. Entre todas había 6 imágenes, ¿sí? Opciones, 0 imágenes, 0 puntos, 1 imagen, 1 punto, 2 imágenes, 2 puntos, 3 puntos, 4 imágenes, 4 puntos, 5 imágenes, 5 puntos, 6 imágenes, 6 puntos. Entonces aquí es cada una, como lo vimos en una prueba corriente, también en las de ejecución hay valorar qué opciones o cuántas opciones realiza el estudiante y los puntos que hay. Y terminamos lo que es pruebas. Vamos con la segunda parte. En las 5 actividades que ustedes tienen que realizar, que también se les permitía 3, tenían que realizar una rúbrica, una escala numérica y una lista de cotejo. Vamos con la primera, lista de cotejo, que era el segundo instrumento que se les pide. Independientemente del orden donde estén, si ustedes eligieron la lista de cotejo para la primera actividad, la escala para la segunda y la rúbrica para la final, perfecto. A mi criterio, la lista de cotejo, como era una autoevaluación, que es lo más recomendable, utilizar las listas de cotejo en autoevaluación, para mí es importante utilizarla en la parte diagnóstica, porque no me va a generar ni factores extremantes de calificación y el estudiante tengo la más facilidad de que sea honesto en una actividad diagnóstica, una lista de cotejo. Y también porque es más fácil de llenar para ellos. Una escala numérica de coevaluación, yo la podría utilizar, yo la recomiendo para las actividades de desarrollo. ¿Por qué? Porque es durante el proceso y también puede haber ahí honestidad. Y la rúbrica, como es una heteroevaluación del docente a sus estudiantes por la complicación para construirla y el tiempo que lleva su elaboración, pues obviamente yo la dejaría para la actividad final porque es la que me puede ayudar a obtener algunos puntitos para la calificación sumativa que se les presenta a los estudiantes. Esa es mi humilde recomendación. Pero si ustedes lo quieren hacer al revés, no afecta en nada el sistema. Lo importante es cómo va a estar esa lista de cotejo. Muy bien, la lista de cotejo puede ser cuantitativa o cualitativa. Yo les reitero, yo siempre la recomiendo como algo cualitativo, más que todo, en este caso tiene que ser de carácter cualitativo porque es para una autoevaluación. Se debe anotar los conocimientos y habilidades. Muy bien, son ideales en la observación. ¿Por qué? Porque es dicotómica. Entonces, para mí es más fácil decir, este estudiante está haciendo este ejercicio, imagínense que vale 5 puntos en una escala numérica. Y yo, ay, ¿cuántas hizo? 1, 2, 3, 4, 5 y son 30 estudiantes y voy a pasar revisando eso. ¿Cómo aquí es? ¿Lo hizo o no lo hizo? Ah, sí lo hizo, perfecto. Más fácil de revisar. A nivel de heteroevaluación. Y a nivel de autoevaluación, es más sencillo también, porque el estudiante nada más sabe que las respuestas posibles es un sí o un no. Se identifica la presencia o no de la conducta. Ventajas, es fácil de usar. Sus resultados son rápidos porque cada sí es un punto, cada no es 0 puntos. Y no permite la subjetividad. Es decir, no se permite confundir.
Desventajas: no permite identificar conocimientos ni proceso. Es o lo domina o no lo domina. Se utiliza una línea por indicador, asegurarse de marcar siempre lo correcto, ser claro y discusión de resultados. ¿Qué tiene esa parte? Tiene un encabezado, objetivos, instrucciones. Todo instrumento tiene estas tres partes. El cuatrimestre pasado, en otro curso, tenían que hacerme 3 instrumentos y como los 3 instrumentos iban seguidos, me utilizaron solo un encabezado, un objetivo y unas instrucciones y después los tres cuadritos seguidos. Eso está incorrecto. Cada instrumento es por aparte. El instrumento debe ser claro. La lista de cotejo, la escala numérica, la rúbrica que me tienen que elaborar, tiene que tener instrucciones claras. Y yo siempre les digo, todo instrumento que se realice debe tener instrucciones claras, porque si yo hoy falto y el director me va a suplir el día de mañana, porque tiene que cubrirse al grupo, hablemos de primaria, por ejemplo, y estaba planeado eso, yo tengo que cumplirlo. Pero también yo como director sé, como docente sustituto o lo que sea, tengo que saber qué tenía pensado hacer la maestra. Esa es la parte clave. Entonces, encabezado, lo mismo de todos. Esta es una coevaluativa, una lista de cotejo coevaluativa. Yo evalúo a un compañero. Nombre del docente, asignatura, nivel, sección, segundo periodo. Punto número 1, objetivo o aprendizaje esperado. Vean, este se los voy a hacer un ejemplo de matemática. Identifica de manera correcta los elementos del círculo para calcular su circunferencia y área. Ese es el objetivo de este instrumento. ¿Qué es lo que pretendía yo con el estudiante? Que dominara esos términos. Ahora, instrucciones. Es una coevaluación. O sea, yo voy a evaluar a un compañero. Se redacta para una tercera persona. A continuación se le brinda una serie de experiencias que su compañero, porque yo estoy enviándosela a un compañero, debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Voy por partecitas. Es como la misma dinámica de aquella correspondencia o aquella identificación. ¿Qué tiene? ¿Qué debe hacerse? Y valor si es necesario. ¿Qué tiene? A continuación se le presenta una serie de experiencias que su compañero debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene 2 criterios. Eso es lo que tiene. Pero si fuera de heteroevaluación, o sea, el docente a sus estudiantes, a continuación se le brinda una serie de experiencias que su alumno debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene 2 criterios. Y si fuera de autoevaluación como la tarea, a continuación se le brinda una serie de experiencias que usted debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene 2 criterios. Ven, la redacción va de acuerdo al tipo de instrumento. Cada rasgo tiene 2 criterios. Marque una X, ahora sí, ¿qué debo hacer? Marque una X en el espacio que representa si logró o no logró la actividad solicitada. Favor ser honesto con la calificación. Esto se utiliza en coevaluación y autoevaluación. El puntaje en esta no es necesario. ¿Qué debo tener en cuenta? Ahora sí, vamos con el cuadrito. Primera parte, instrucción general, encabezado. Aprendizaje esperado, instrucciones y tabla. Vamos con la tabla. La tabla debe definir la cantidad de rasgos, los criterios a utilizar y detallar el significado de los criterios de ser necesario. Aquí no lo vamos a utilizar. Este es el cuadrito que me interesa. Rasgos, ¿qué vamos a evaluar? La redacción va de acuerdo a si autoevalúo, coevalúo o heteroevalúo. Los criterios dicotómicos, vean que son 2, sí o no.
me cometieron errores en el cuatrimestre pasado y en otros cursos porque siempre me ponen sí, parcialmente, no. El parcial no existe. Recuerdan que era una desventaja de la lista de cotejo. Entonces, solo sí o no. Punto. Veamos entonces el de matemática que les acabo de mostrar. Identifica la zona interior del círculo, ¿sí o no? Identifica el exterior del círculo, ¿sí o no? Reconoce los elementos del círculo, ¿sí o no? Establece la relación radio-diámetro, ¿sí o no? Aplica el cálculo de la circunferencia, ¿sí o no? Aplica el cálculo del área, ¿sí o no? Ok, esta era una escala, si ustedes se acuerdan, de evaluación. Yo la redacto en tercera persona. Él identifica la zona interior del círculo. Él o ella, ¿verdad? Él identifica el exterior del círculo. Ella reconoce los elementos del círculo. Ella establece la relación radio-diámetro. Ella aplica el cálculo circunferencia. Ella aplica el cálculo del área. En una heteroevaluación utilizamos el mismo tiempo verbal y en la misma persona, tercera persona singular, él o ella. Pero si fuera autoevaluación, lo utilizo en primera persona, con mi yo imaginario. Yo identifico la zona interior del círculo. Yo identifico el exterior del círculo. Vean cómo cambia la palabra. Esto es un detalle nada más de cuidado, son de observaciones. Pero si es autoevaluación, los redacto en primera persona. Si es co o heteroevaluación, los redacto en tercera persona. Esto sería la lista de cotejo. ¿Pregunta de la lista de cotejo? Profe, entonces lo que es la lista de cotejo va como después del examen. No, porque recuerden que yo les dije en la tutoría pasada que estábamos empezando al revés. Vamos a seguir el orden de la tarea. ¿Qué era la primera tarea? La primera parte era introducción, luego venía el planeamiento y luego venía el instrumento, que el instrumento 1 era elegir un instrumento y hacer una lista, una escala numérica. El segundo, elegir otra actividad para hacer una lista de cotejo y el tercero, otra actividad para hacer la rúbrica. Y después iba el examen. ¿Entendimos? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Seguimos el orden del trabajo, nada más que para efectos de tutoría, como el examen es lo más difícil de hacer, entonces yo partí con el tema del examen. ¿Preguntas de la lista de cotejo? ¿Quillos? Con toda confianza. Errores que me han cometido en otros cursos, reitero. El uso del parcial, no me pusieron encabezado, no me pusieron aprendizaje esperado, no me ponían instrucciones, o sea, nada más me aparecía la tablita y yo digo, ¿qué hago aquí? Marco con una X, dibujo, hago una carita feliz, entonces tener cuidado en eso. Y lo más importante, chiquillos, no me cometan el error, y se los dije desde la tutoría pasada y desde la primer tutoría. No me pongan ahí, realiza, el trabajo se presenta con orden y aseo. Eso no se evalúa, ¿verdad? Eso es formativo. El trabajo se presenta con orden y aseo, no me vayan a poner en ningún instrumento esas cositas, para que lo tengan presente. La escala numérica es muy parecida. No me voy a detener en estas partes, porque la parte de encabezado, aprendizaje esperado, instrucciones, va a ser siempre similar. En las instrucciones, las tres partes. ¿Qué le presento? ¿Qué se hace? Perdón, dos partes. ¿Qué es el instrumento y qué se hace? En lo que me voy a detener es en esto. La tercera parte, parte 1, el encabezado.
Parte número 2. El aprendizaje esperado. Parte número 3, las instrucciones. Parte 4, la tablita. Número 1, definimos la cantidad de rasgos. Los rasgos es los que les pidieron. Ahí en la tarea me acuerdo que les pedían yo creo que 3 rasgos, o sea, 3 líneas. 3 líneas. Número 2, definir la cantidad de criterios a utilizar. 1, 2, 3 o 0, 1, 2. Empecemos siempre por 0, pensando que el 0 no lo hace. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los criterios numéricos, ustedes definen cuántos. Recuerden que este se va a hacer para una coevaluación. Por tanto, mi recomendación es no exagerarse, no poner muchos, no poner 5. Entonces, paso número 1. Definimos cuántos criterios. Esos criterios van a tener que especificar qué significan. Entonces, yo puedo decir, voy a usar 3, 2, 1, 0. 3, excelente. 2, muy bueno. 1, bueno. 0, deficiente. Puedo utilizar las veces. 3, siempre. 2, muchas veces. 1, pocas veces. 0, nunca. De acuerdo a lo que yo les estoy pidiendo. Igual que la vez pasada, se redacta de acuerdo a el verbo que va a iniciar cada uno de los criterios o rasgos, perdón, cada uno de los rasgos. El verbo se tiene que redactar en primera persona si es una autoevaluación y en tercera persona si es una co o heteroevaluación. Y para ambas, obviamente, recuerden, utilizar siempre todo iniciado con verbo y con base a los contenidos. Esta es para una coevaluación, entonces todo se va a redactar en tercera persona. Entonces, él justifica la elección del tema. Él hace, porque este era con base a una exposición. Él hace uso de gestos y ademanes. Él demostró dominio del tema. Él respondió las preguntas del jurado. Este está redactado para una autoevaluación. Entonces, yo justifiqué la elección del tema. Yo hice uso de gestos. Yo demostré dominio del tema. Yo respondí las preguntas del jurado. Entonces, vean que ahí el 3 significaba siempre, el 2 algunas veces, el 1 pocas veces o nunca. Entonces, ahí fue donde generó el puntaje. 10 puntos. ¿Cuál era el posible? 12 puntos. Nada más. Esto es una escala numérica. Es definir, no hay que detallar, nada más es poner ahí los numeritos que ustedes consideran y abajo qué significa cada numerito. Siempre, algunas veces, pocas veces o nunca. Excelente, bueno, regular. Como ustedes gusten. Esto lo utilizan para una de las actividades. Recuerden que tenían que hacer mínimo 3 actividades. Una de inicio, una de desarrollo, una de cierre, una de inicio, 3 de desarrollo, una de cierre, y una de esas tiene que ser colaborativa y construir un instrumento para esa colaborativa. Yo podría pensar en una coevaluación a través de lista de cotejo para un trabajo en parejas. Es un trabajo colaborativo. Entonces, pensar en una actividad que yo pueda realizar en parejas y que se coevalúen ambos compañeros con base al trabajo que hicieron. Ahí hay un ejemplo de cómo utilizar una escala numérica y les pongo pocos criterios para que ellos lo comprendan. Porque yo, si le pongo aquí 5, por ejemplo, para mí puede ser, ay, yo lo hice excelente, pero para el compañero fue regular. Entonces, no utilizar muchos criterios para no generar confusión a la hora. Igual, al ser una coevaluación, es una con carácter formativo, porque las coevaluaciones no se recomienda utilizarlas con carácter sumativo. ¿Alguna pregunta de la escala numérica? Para entrar a la parte fuerte que es la rúbrica. ¿Ok, chiquillos? Rúbrica.
Muy bien. El cuatrimestre pasado, si hay alguno de los chiquillos que estuvo conmigo el cuatrimestre pasado, no me la responda. Ni Ciani, ni Jervis, ni si está ahí Nicole, omitamos responderla. Déjeselo a los otros que están por ahí, así los escucho. Tenemos un aprendizaje esperado. Tenemos un aprendizaje esperado. Identifica los países de Latinoamérica. Indicador menciona al menos 8 países. Menciona de 5 a 8 países. Menciona de 3 a 4 países. Menciona 1 a 2 países. No menciona países. Respuestas que yo di como estudiante para esta tareita que ustedes me pusieron. Japón, China, Colombia, México, Islandia, República Checa, Cuba y Nicaragua. Pregunta sencilla y experimentada para futuros profes de sociales. Entre los que no estuvieron conmigo, cuéntenme, ¿cuántos puntos me dan? 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, 0 puntos. ¿Y por qué? Reitero. Identifica los países de Latinoamérica. Indicador, menciona al menos 8 países. 3 puntos de 5 a 8, 2 puntos de 3 a 4, 1 punto, 1 a 2, 0 puntos, no menciona países. Respuestas: Japón, China, Colombia, México, Islandia, República Checa, Cuba, Nicaragua. Y ellos cuéntenme, ¿qué puntaje me gané? 2 puntos, profe. Muchas gracias. Bueno, no me fue tan mal entonces. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no todos son países latinoamericanos. Ok, excelente, muy bien. Excelente respuesta, pero está mala. Está mala. ¿Por qué? Porque yo les voy a apelar ese instrumento. Muy bien, yo entendí y excelente. Usted fue mi profe y yo le digo, hey, profe, pero ¿por qué me puso 2 puntos? Yo me gané los 3 y usted me dio la respuesta. Claro, no todos son países latinoamericanos, exacto. Este, pero ¿qué dice el indicador? No veamos el aprendizaje esperado, veamos el indicador. No lo especifica, es cierto. O sea, no Exacto. especifica los países que piden, porque en teoría sí, sí está buena la respuesta, porque nada más dice países. Es cierto. Exactamente, ven, por eso yo siempre les he dicho, y este ejemplo siempre lo tomo, este es un ejemplo que siempre lo tomo para los de estudios sociales, porque vean que yo siempre les dije desde la sesión número 1, la evaluación son detalles, y tal vez, y se los dije hoy hace un rato, yo pude haber dicho qué examen más hermoso, y pasa el comité de evaluación y qué examen más desastroso. Si ustedes vieran mi primer examen que yo hice hace 20 y pico de años, hace 25 años, mi primer examen, cuando yo empecé de maestro, yo decía, este examen es el más grande y hermoso del mundo. Y cuando pasó por el comité de evaluación no tenía ni una sola pregunta buena. ¿Por qué? Porque cometí muchos errores de novato. Y esto es lo que pasa, y cometí muchos errores de detalle. Y ese día la profesora, una del comité de evaluación, se sentó conmigo y me dijo, te voy a explicar, duramos 3 horas, pero eso me enseñó y el siguiente examen ya estaba mejorcito, bastante mejorcito, casi un 80% de mejoría. ¿Por qué? Porque eso es la vida, detalles, 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 la evaluación. Por un detalle, un padre de familia les apela a un instrumento. Y téngalo por seguro, profe, que mi mamá le hubiera apelado este instrumento hasta morir. ¿Por qué? Porque es cierto, está bien, usted me puede decir y justificar y defender, identifica los países de Latinoamérica, pero yo abajo estoy mencionando, pero el indicador es menciona 8 países, ahí no dice de Latinoamérica, ahí no dice de ninguno de ahí, dice Latinoamérica. Yo hubiera puesto inclusive los 8 países fuera y me tienen que dar los 3 puntos, porque una cosa es el aprendizaje esperado y otra cosa es que yo mal redacté ese. Ese es el primer error. Y el segundo error, hay otro error ahí. Hay otro error.
no sé si es un error, pero el criterio de aprendizaje dice identifica, mientras en la rúbrica dice menciona. Siento que es distinto. Es distinto. Excelente, ¿ve? Ahora sí la pegó. Ahora sí la pegaste 100%. Muy bien, muy bien. Muy bien en las dos observaciones. Muy bien hecho. Exacto. Como si mi criterio es identificar la acción o el verbo de identificar está relacionado mucho a la parte visual. Y aquí yo estoy a la parte de hablar, de especificar o conocimiento ya establecido. Entonces, si esta parte era identificar, yo es identifique. Identifique al menos 8 países latinoamericanos. Lo de numeritos no me gusta tanto. Más adelante lo vamos a ver cómo construirlo mejor. Pero tienes toda la razón. Si mi aprendizaje esperado va en la línea de identificar, yo no puedo modificar eso y ponerlo a mi gusto y mencionar. Porque identificar corresponde a estoy viendo las respuestas. Mencionar implica qué respuesta sabe. Escriba o piense la respuesta. Entonces, ven, esos son los detallitos. Son dos detalles muy importantes en este ejemplo de introducción. Número 1, no mencioné que eran latinoamericanos en el instrumento para calificar, en la parte calificar. Y segundo, estoy contradiciendo a lo que me pide el aprendizaje y a lo que me está estableciendo el instrumento. ¿Por qué? Porque veamos acá un ejemplo de, y ahorita vamos a ver. Vean, este ejemplo es de una tarea que me hizo alguien en su momento. Me puso que el primer criterio que iba a evaluar era creatividad. Diseño original, diseño aceptable, diseño simple, diseño caótico. A mí me preocupó mucho, yo les decía a los chiquillos el cuatrimestre pasado, la palabra caótico. Me preocupaba mucho, que es un diseño caótico. Entonces, yo hubiera puesto, por ejemplo, ahí, no realizó el diseño. Pero también el indicador, porque ahorita vamos a ver que ese indicador responde a un aprendizaje esperado y responde a un formato. Tiene que tener 3 partes específicas. Vean que el 3 es como el número mágico en muchas cosas. Entonces, el indicador fue creatividad. Primero, no tiene todas sus partes que ahorita las vamos a ver. Veamos el segundo. Utilizó diferentes tipos de fuentes de investigación y fueron de gran ayuda para la realización de actividades del proyecto, infografías, presentaciones y entre otras. Vean qué grande esa cosa. Ahora, vean el primero. Sí utilizó el uso adecuado de varias fuentes de investigación confiable para realizar actividades asignadas al proyecto. ¿Ok? El 2, sí utilizó varias fuentes en las actividades, pero faltó más información que fuera investigada en las actividades realizadas infografías. Número 3, sí utilizó varias fuentes de investigación, pero la información no concuerda con el tema de evaluación auténtica y sus actividades a realizar. Y el 0, no utilizó fuentes de investigación para recolectar información sobre las actividades del proyecto. Ahora vean, actividades del proyecto. Actividades del proyecto. En el 2 me mencionó solo infografías. En el 3, evaluación auténtica y sus actividades a realizar. Vean que no me está especificando, entonces ya aquí genera una ambigüedad total. Todo tiene que ir coordinado y ahorita reitero, ahorita lo van a entender un poquitito más sencillo. En el segundo, utilizó el uso adecuado de varias fuentes de investigación confiable, pero el 2 puntos es porque me faltó más información. Era información confiable, pero me faltó más información. Pero en el tercero, la información era confiable, pero no era información que concuerda con el tema. Entonces, no está como muy equiparado esto. Entonces, vean que acá no sé qué voy a calificarle al estudiante. Si la información es confiable, si me faltó información o si la información no concuerda. O al final, no utilizo fuentes de investigación. No está enfocado todo en lo mismo. Y el otro, el tercero, igual no tiene un formato adecuado y me habla organización de ideas, ideas claras y organizadas.
ideas parcialmente ordenadas, ideas desordenadas y sin sentido. Ahora, ¿cómo organizo, cómo evalúo yo una idea? ¿Cómo evalúo yo una idea? Vean qué complicado. Entonces, por eso reitero, la importancia de construir un buen instrumento y una rúbrica es que se basen en los aprendizajes esperados y en el dominio del conocimiento que pueda adquirir. Argumenta con claridad sobre las amenazas y consecuencias terrestres del terremoto de Japón. Las respuestas y preguntas que dan a los grupos contrarios son respuestas bien argumentadas. En la segunda, responde de forma correcta a las preguntas contrarias. Entonces, vean que le voy a dar 3 puntos porque las respuestas son claras y argumentadas, pero las dos son respuestas de forma correcta. Entonces, ¿por qué le voy a dar un punto más si está haciendo lo mismo? Un punto, las respuestas que dan no son todas contundentes ni concisas. Por ahí podría irse un poquitito. 0, no dan respuesta. Ok, ahí está un poquitito más aceptable. Pero no tienen el formato que ahorita vamos a ver. Organización del trabajo. Y aquí es la que les dije que esto no lo quiero ver en ningún instrumento que ustedes me presenten. Ni en la lista de cotejo, ni en la escala numérica, ni en la rúbrica. Organización del trabajo. Presenta el trabajo con orden y limpieza. 2. Presenta información organizada con errores formales. ¿Qué son errores formales? Presenta información desorganizada y con errores. ¿Errores de qué tipo? Y presenta desorganizada y confusa. Algo confuso no es un error. El 1 y el 0 es lo mismo. Entonces, ven, yo no puedo evaluar una organización del trabajo. Me preocupa mucho evaluar con 3 puntos un trabajo que tenga orden y limpieza, pero puede estar. ¿Qué pasaría si está ordenado y limpio y con todas las respuestas incorrectas? 3 puntos por orden y limpieza. Yo cojo mi trabajo y le dice, profe, ¿está ordenado? Sí. Profe, ¿está limpio? Sí. Me gané los 3 puntos. Sí, pero las respuestas están incorrectas, las 5. Usted puso 3 puntos porque estuviera con orden y limpieza. Entonces, esos criterios no se evalúan. Entonces, los rúbrica tiene 3 partes: criterios, descriptores y la escala que yo voy a utilizar. Debe construirse muy adecuadamente, con tiempo, detallado, valorarse y analizarse cada uno de esos. ¿Por qué? Porque es la parte principal y es la parte de una posible apelación. Es importante considerar el objetivo, enlistar las acciones, categorizarlas y establecer los descriptores. Los descriptores son aquellas conductas observables de contenido que proporcionan de forma indirecta información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluativo de escolares. Sirven de referente para valorar los aprendizajes adquiridos y describen diversos niveles. Tienen 3 partes y ahorita los vamos a ver uno por uno. La acción o verbo, el contenido y la condición. La acción en verbo siempre va a ser el qué. Y como lo dijo la compañera hace un ratito, el mismo verbo para todos. El mismo verbo para todos. Vean que ella ya nos dijo una característica principal. Si el indicador tiene X verbo, todo va con el mismo verbo. El contenido, lo que estoy evaluando, y la condición. Si yo les doy 3, 2, 1, 0, es ¿qué me va a diferenciar? Esa palabrita que me va a diferenciar. 3, el 2, el 1 y el 0. ¿Qué debemos tener cuidado? Seleccionar los objetivos, las conductas, la escala y que tenga los criterios e indicadores. Partes principales, lo mismo de siempre. Encabezado, el objetivo o aprendizaje esperado que voy a utilizar y las instrucciones de llenado. Aquí les tengo un ejemplo y lo vamos a analizar. Este es de español. Produce
textos orales complejos propios del contexto personal, escolar o social en los que expresa sus ideas, opiniones y emociones con fluidez, creatividad y originalidad, claridad y asertividad, empleando la lengua oral en situaciones de comunicación espontáneas en lo que respecta a las normas de intercambio oral y dirigidas. Si ustedes ven ahí resumido, amplio o contextual, están esas mismas cosas en las tres. ¿Está el produce, produce, produce? Sí. ¿Está lo de la producción de textos? Sí. ¿Qué es lo que va a variar por ahí? Lo que vamos a encontrar diferente es la condición. O sea, ¿cuándo le voy a dar yo los 3 puntos que es del primero, los 2 puntos o el punto? El primero, produce individual textos orales complejos. Vámonos para el segundo. Produce individual textos orales estructurados, complejos estructurados. Y el 3, produce individual textos orales poco estructurados. Ahí está la condición. Complejo, estructurado y poco estructurado. Complejo, o sea, difícil, tiene 3 puntos. Estructurado, 2 puntos como básico. Y muy básico, 1 punto, que sería el poco estructurado. Ven, se mantiene todo el cuerpo del aprendizaje que me solicitaron, pero yo lo que le cambié fue la condición, para que se viera un poquitito más claro y para que a mí me permita con toda claridad y con toda claridad a uno de ellos. Vamos con otro ejemplo. Aquí hay correctos, se mezclan correctos o incorrectos para que vean ahí la diferencia. El primero, selecciona elementos de texto con base en las fases natural de ubicación y analítica interpretativa relevantes para la propuesta de análisis. El 2, 3 puntos. Selecciona elementos del texto, vean que es lo mismo, con base en las fases natural y de ubicación relevantes para la propuesta de análisis. ¿Cuál es la palabra aquí? Relevantes más que todo. En la segunda, selecciona elementos de texto con base en la fase analítica relevantes para la propuesta de análisis. Perdón, en la primera, con base en las fases natural y de ubicación. En la segunda, solo base analítica. Y en la tercera, en la fase interpretativa. Esa es la condición. Todos tienen que seleccionar todos. Elementos del texto, todos. Nada más que una es fase natural, fase analítica y fase interpretativa. Vámonos al segundo que tiene error. Justifica es el verbo. ¿Tiene todos justifica? No. Describe, describe, justifica. Aquí tenemos un error de verbo. Vamos con el contenido. Las relaciones de casualidad encontradas entre los elementos seleccionados del texto. La relación entre los distintos elementos seleccionados y visualizados en el texto con base en distintas fases. En el segundo, descubre relaciones de casualidad entre los distintos elementos relacionados y visualizados en el texto con base en las distintas fases. Y con base en las distintas fases. ¿Cuál es el error acá? El uso del verbo. El uso del verbo y que me hace al utilizar verbo diferente hacer una condición. Este segundo está incorrecto porque hay que modificar. En el tercero vamos con el verbo. Deduce, examina, emite, propone. Ya con solo el verbo hay un error garrafal. Para que lo entendamos mejor, vean acá y lo estoy marcando con 3. ¿Cuáles son las 3 partes que contempla un indicador? Es el verbo, el contenido y el criterio. El verbo y el contenido están en el aprendizaje esperado que yo tomé. Vean ese. Identifica las formas de relieve de la provincia de Cartago en el mapa de la provincia. Identifica es el verbo. Las formas de relieve de la provincia de Cartago en el mapa de Costa Rica es el contenido.
Si ustedes ven, está el identifica, 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 identifica. En el mapa de Cartago, las formas de relieve. Mapa de Cartago, mapa de Cartago, mapa de Cartago, mapa de Cartago, formas de relieve, formas de relieve, formas de relieve, formas de relieve. ¿Qué me varió para dar el puntaje? Y esa es la clave, la condición es lo que ustedes me le van a demarcar la diferencia. En este caso yo lo pinté de amarillo. Entonces, identifica en forma correcta en el mapa de Cartago las formas de relieve. 2 puntos, identificó en forma parcial, o sea, lo que llamamos, pegó algunas, pegó como la mitad, digamos, de las formas de relieve de la provincia de Cartago. Tercero, identificó de manera equívoca, hay muchos errores, en otras palabras, en el mapa de Cartago las formas de relieve. Y en la última, no identifica en el mapa de Cartago las formas de relieve. Entonces, el utilizar forma completa, forma parcial, forma equivocada y el no es lo que a mí me hace valorar el 3, el 2, el 1 y el 0. ¿Qué les voy a visualizar yo? Esas cositas de ahí. 1, el verbo identifica, 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 identifica. Todo es el mismo. El contenido, formas de relieve Cartago, formas de relieve Cartago, formas de relieve Cartago, formas de relieve Cartago, formas de relieve en el mapa de Cartago. Todas dicen lo mismo. Y la condición que sean coherentes. Forma completa, forma excelente. Equivocada, parcial y el no es lo que me va a marcar a mí la diferencia. Ese amarillo es la clave para construir una rúbrica, porque es lo que les va a permitir a ustedes el asignar esos 3 puntos. Por eso cuando decía construcción de una rúbrica era ordenar los indicadores. Es sentarme a pensar. Muy bien, si yo les pongo las formas de relieve a los chiquillos, ¿qué van a hacer de Cartago en el mapa? Es que los peguen todos, que conocen todas las formas de relieve que hay en Cartago. Opción 2, de que conozcan algunos. Opción 3, que se equivoquen un montón. Y opción 4, no pegaron ninguna. Entonces ahí es donde entra el amarillo de mi vida y ponerles ahí la condición para que así decir yo fue una buena rúbrica. ¿Entendimos esto, chiquitos? Ya que nos quedan 2 semanas. Okay. Eso es para la próxima tutoría. Profe, Dime. yo tengo una consulta. Bueno, tal vez ya lo he dicho en otras tutorías, pero es como para aclarar también. Por actividad que uno haga, tiene que tener fijo un instrumento de evaluación. ¿Es así? En la tarea les pide, no, en la vida no. En la vida no porque terminan cansados, fatigados y locos. Eso no se hace. Ok. En la vida no. En su vida profesional no. No todos se hacen instrumentos. No todos. Muchas veces una observación es muy básica y ya con eso yo tengo. La otra semana, la próxima tutoría vamos a ver el registro anecdótico y muchas veces eso nos tira una ayuda. Un cuadernito ahí anotando el nombre y no dominó esta cosa. Los instrumentos se utilizan dependiendo de lo que ustedes quieran. Un tema, un planeamiento les va a llevar 2 meses, un tema. Hay temas muy largos. Un planeamiento les puede llevar hasta 2 meses viendo un tema. Ustedes van a plantear para ese tema 30 actividades, no van a realizar 30 instrumentos. Entonces, siempre ustedes tienen la potestad como docentes de elegir aquellas actividades que vean con simple la indicación de la tarea. Les estamos pidiendo de 3 a 5. Si yo hago 5 actividades, tengo 3 instrumentos. Entonces ya con eso es básico y justo. Eso, la cantidad de instrumentos que yo construyo, la cantidad de instrumentos los define el docente. Siempre hay instrumentos, sí, para calificar una tarea. El examen es un instrumento.
y los cotidianos requieren de un instrumento, pero no todos los temas tienen cotidiano. Entonces, ya eso en la vida ustedes van a aprender cuántos ustedes consideran que son necesarios para realizar, tener las evidencias necesarias para su futuro. Sí, gracias. Una otra pregunta, chiquillos, para ir cerrando. Profe, escuché que esta tutoría se partía en dos partes. La rúbrica, ay, ya se me olvidó el nombre. La que va antes, la que se hace el planeamiento didáctico, me parece. Ajá. Esa como cuando la explica. El planeamiento didáctico yo no lo veo porque no es parte de este tema. El tema del planeamiento didáctico, ya les dije, digamos, el planeamiento didáctico es otra asignatura. Es otra asignatura que ustedes ven. La parte curricular se ve en otra asignatura. Entonces, la indicación que tienen es, ya se les dio el aprendizaje esperado, es construir actividades. Es hacer actividades, digamos, ya se les dio el tema. O sea, cómo ustedes van a enseñar ese tema es redactar las actividades y construirme el instrumento para la actividad que ustedes eligieron. Sí. No, eso sí lo entiendo y las actividades yo ya las hice. El detalle es que sí tenía unas dudillas ahí con los indicadores, con esa parte. Los indicadores Pero, son los indicadores, vea lo que decía claramente la tabla. Los indicadores evaluativos son los que usted va a utilizar en los instrumentos. claro, sí. Entonces, si yo utilicé la lista de cotejo para la primera actividad, entonces en paralelo, actividad 1, los criterios o los indicadores van a ser los 3 que yo utilicé para la lista de cotejo. Si mi segunda actividad fue la escala numérica, la colaborativa, y son 3 indicadores, ahí están los 3 indicadores que yo escribí en la tabla numérica. ¿Qué tiene un indicador? Ya se les dijo. La indicador tiene, en el caso de la lista de cotejo y la escala numérica, es verbo más contenido. En la rúbrica hay que romper ese contenido, entonces ahí es donde yo busco la distribución con la condición. Pero digamos, reitero, si yo estoy haciendo el trabajo de estudios sociales de las formas de relieve de Cartago y el primero era, sale al patio de la escuela, mi diagnóstico fue, sale al patio de la escuela y anota las formas de relieve, 3 ejemplos de formas de relieve de la provincia de Cartago, entonces uno de los indicadores es, identifica 3 formas de relieve de la provincia de Cartago. Ese es el primer indicador porque está identificando en su entorno 3 formas de relieve de la provincia de Cartago y ese sería mi primer elemento de la rúbrica. Identifico forma de relieve de la provincia de Cartago, ¿sí o no? Ya me queda más claro, la verdad. Exactamente, Sí. porque ahí dice, son los indicadores que vamos a utilizar en los instrumentos. Sí. Gracias. Con mucho gusto. En otras palabras, fácil y sencillo. Parte 1, tenemos el cuadro del planeamiento. Parte 2, hacemos las actividades. Parte 3, elegimos qué actividad le voy a aplicar cada instrumento. Parte 4, hago los instrumentos. Y parte 5, copio los indicadores que ya utilicé en los instrumentos y los copio en el planeamiento porque eso era lo que estaba pidiéndome la tarea. Háganlo al revés. Instrumento y me devuelvo a anotar los criterios. ¿Más preguntas, chiquillos? Ok, nada más repito y reitero. Recuerden que todo el trabajo, más que todo, son detalles y eso es lo que ustedes deben aprender a valorar. En este momento cierro grabación y les agradezco el haberse conectado. Ahí cualquier consulta por foro interno. Recordar que el foro interno es el correo interno de EducaU, correo personal o el celular. Muchas gracias por haberse conectado.
detengo la grabación en este momento y en los próximos días se les va a pasar por correo interno. Muchas gracias. Ahí quedo conectado por cualquier consulta y si no, muchas gracias por haber participado.